con toda la tranquilidad y podamos hablar de diferentes temas, ¿no? Entonces, el tema de hoy que vamos a tratar es la ansiedad, como ya le mencionaba antes. Entonces, es tratar de identificar cómo es la ansiedad, cómo se presenta, qué acciones se pueden tomar, qué causas, es decir, cuáles son los motivos por el cual una persona puede sufrir ansiedad y cuáles son los efectos. Pero en el ámbito de la cuarentena y la post-cuarentena, ¿no? Ya que ha sido tiempos difíciles que hemos pasado los anteriores meses. Entonces queremos ver cómo están las personas ahora en una referencia profesional para ver cómo las personas se pueden desenvolver en el ámbito ahora, ¿no? En lo que es la sociedad actualmente, ¿no? Tuvimos una pandemia en donde tuvimos que entrar a un confinamiento por más de 5 meses, en la cual muchas de las personas han tenido que hacer una evaluación personal y a veces una evaluación familiar para ver cómo se encuentra su situación actualmente, ¿no? Entonces, queríamos nosotros tener una idea y tener más que todo conocimientos y profesionales de lo que es en el ámbito de los niños y jóvenes, que es lo que más hemos sufrido por esta pandemia, teniendo en cuenta que nosotros llevábamos una rutina, una vida social bastante abierta, donde íbamos al colegio, a la universidad y nos relacionábamos con personas, ¿no? Y de repente entrar a un confinamiento bastante rígido y cerrado puede llevar a causar bastantes problemas psicológicos o problemas personales entre uno, ¿no? Entonces, para este tema hemos citado aquí a la doctora Shirley Bacaflor Barrancos, que es graduada en pedagogía, con especialidad en niños y jóvenes en el ámbito educativo y universitario. Entonces, ella nos va a estar colaborando con esta entrevista para darnos una idea y para nosotros igual conocer a mayor detalle y mayor profundidad de lo que es este trastorno, de lo que es la ansiedad y ver cómo podemos sobrellevarlo, ¿no? Para no tener problemas que puedan llegar a mayores, ¿no? Entonces, no sé si para iniciar nos puede dar un concepto general de lo que es la ansiedad, qué puede ocasionar o cómo lo podemos identificar, ¿no? Ya, está bien. Bueno, como dije, te dije anteriormente por teléfono, Gabriela, los términos que yo voy a utilizar, la mayoría son educativos, ¿no es cierto? En ansiedad creo que todo el mundo sufre en algún momento, ¿no? ¿No es cierto? Cuando tenemos alguna presentación, una reunión, eh, un examen en la facultad. Entonces todos presentamos un momento de ansiedad, que sería un miedo, un nerviosismo. Y ya se vuelve patológico esto cuando, digamos, se presenta constantemente y cuando la persona ya siente, digamos, un dolor de cabeza, puede ser también un dolor de estómago, así como, como una enfermedad que la misma persona no sabe reconocer que en ciertos momentos estas enfermedades se le presentan. Por ejemplo, puede decir, en cierta hora de la mañana con una materia, por ejemplo, que él no percibe, que la persona no percibe, siente dolor de cabeza constante, ¿no es cierto? Y a veces no nos damos cuenta, son síntomas de ansiedad. Ya, Ya. digamos, la ansiedad, cuando no es grave, puede ser tratada por uno mismo. Por ejemplo, podemos asistir a reuniones grupales, como tú dijiste anteriormente. Antes de la pandemia, nosotros siempre teníamos el corre-corre. Hay que correr a la oficina, correr al trabajo, correr las mamás a dejar a los hijos, a la escuela. Siempre estábamos en una correría, ¿no es cierto? Entonces, eso nos ayuda como a combatir, digamos, nuestra ansiedad. También muchas personas no se dan cuenta que, que estamos disfrazando. Sufrimos otro tipo de ansiedad en ese correr del día a día, el correr al trabajo, correr al mercado, siempre estamos ansiosos. Entonces, con la pandemia, esto ha aumentado porque las personas han tenido que encerrar en sus casas forzosamente y encontrarse con ellas mismas. Ya no estaban en contacto con otras personas, ya no estaban en contacto con el trabajo. Entonces ha empeorado porque era el miedo a encontrarse con uno mismo, conocerse, a ver en qué estaba fallando, a tener más contacto con la familia. A veces no presentamos mucha atención a nuestros familiares,
sí estamos con ellos, pero no estamos al mismo tiempo. Entonces creo que eso ha sido la pandemia. Nos ha mostrado que sí, realmente antes sí sufríamos ansiedad, tal vez de no una forma grave o que sea medicable, pero entonces nuestra ansiedad ha venido de otra forma. El miedo a encontrarnos con nosotros mismos. Ya no había cómo disfrazar esa pandemia, que es esa ansiedad. Y en educación, Gabriela, afecta, ¿no? Tanto a los jóvenes, a los niños. Pero eso yo ya lo voy a dejar, estas preguntas. Este podría decir en cuanto a mi conocimiento de ansiedad y lo que veo en educación, sobre todo a los estudiantes. Ya. Y ya te Sí, digo las preguntas. sí, justamente vamos a entrar a este ámbito educativo, que igual nosotros somos en la que nos desenvolvemos actualmente. Eh, Sabemos que estar encerrados en nuestras casas y no poder ir al colegio, universidad, nos ha perjudicado y hemos tenido que entrar en el ámbito digital, ¿no? Y hemos llegado de pasar a clases presenciales cara a cara a llegar a hacer videollamadas a través de conferencias, Zoom o diferentes aplicaciones que se está usando actualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo cree que esto a los niños y a los jóvenes ha llegado a afectar? A los niños les ha afectado, uno, porque ya no tenían contacto con sus compañeros. En los niños es muy ciego. Aprende más de la conversación con los compañeros, de las reuniones, que a veces de la explicación y que del mismo Creo que estamos sufriendo un corte de internet, me y imagino debe entonces ser también, por las lluvias por allá. no me están escuchando, Sí, te ¿me escuchábamos escuchan? entrecortado. Ahora sí, más claro, estaba entrecortado. Ya, voy a volver a repetir en resumen lo que estaba diciendo, que los niños en época escolar aprenden del juego y entonces aprenden jugando con sus compañeros, aprenden en contacto con la profesora, del contacto afectivo que tienen con los compañeros, con la profesora, ¿no es cierto? Y los jóvenes también aprenden de sus pares, de las reuniones, de trabajo, más que de la explicación del docente y de la lectura del libro, aprenden de las reuniones. Muchos han sufrido ansiedad porque la educación ya empieza a ser individual de cada uno. Si tú lees, si tú quieres, estudia. Si no, no. Ya no hay tu amigo que te explica, ya no hay el docente que te corrige. Y al principio muchos alumnos sí han sufrido ansiedad, muchos no tenían el equipo tecnológico, entonces entran en un momento de desesperación, de frustración. Muchos niños también no llevaban computación en la escuela, no sabían manejar los medios tecnológicos. Ha sido todo acelerado, todo nuevo para ellos, sí, han sufrido. Pero también te puedo decir, cuando la ansiedad no es grave o crónica, eso ha ido pasando, va pasando gradualmente. El niño y el joven se va acostumbrando, va a agarrar la misma rutina. Las reuniones de Zoom que nos parecían extrañas, ahora ya es normal, ¿no es cierto? Con el tiempo va a pasar la pandemia, nos vamos a volver a encontrar, pero las reuniones... Ya. Hola, Ahora, Gabriela. sí, sí, te escucho. Ahora, ya viendo que el tema de las reuniones, de estar en contacto con las personas, es lo que ayuda a que los niños y jóvenes lleguen a aprender con mayor facilidad. ¿Cómo podemos identificar en un niño que sufre ansiedad? Porque en un niño, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos observar que este niño está sufriendo ansiedad? Ya. Es normal, un niño normal que no sufre ansiedad crónica, porque todos, como ya te he dicho, todos en un momento sufrimos ansiedad. Los niños también sufren ansiedad. El niño de por sí es juguetón,
él de por sí es llorón, el niño expresa sus sentimientos a través del llanto, de la ira, y porque no sabe él cómo expresarse, no tiene las palabras como un adulto para decir, bueno, esto estoy sintiendo y me está doliendo, me estás haciendo sentir mal o me está frustrando. Él llora, el niño llora o hace sus fatales. Cuando esto ya se muestra constante, o cuando el niño empieza a morderse las uñas, o siente dolores de estómago, o sudor en las manos constante, entonces es que ahí está mostrando un síntoma de ansiedad, que ahí la mamá o el responsable ya tiene que buscar ayuda, cuando ya es muy constante. Cuando el niño está siempre irritable o tiene mucho miedo, fobia, algún acontecimiento, digamos, con alguna persona o como te dije, los niños no estaban acostumbrados a este tipo de reuniones, a este tipo de clases virtuales. Entonces, a veces los niños se sienten incómodos y cuando la persona sufre ansiedad, muestra más estrés, más miedo, más sudor, más dolores, así. Entonces, ahí, entonces, el responsable o padre tiene que buscar ayuda de un Eh, profesional, psicólogo. bueno, interesante esa parte de lo que va comentando, ¿no? Y bueno, ¿y usted qué diría? Claro, poniendo de esa parte de práctica, que todos conocemos que todo lugar donde existía la aglomeración de personas fue cerrado, y entre ellos las escuelas y universidades, ¿no? Y esto llevó que entráramos al ámbito digital y a pasar las clases por videollamada, ¿no? También y algunas conferencias. Eh, ¿Cómo usted cree que esto afectó a los niños y a los jóvenes? Vuelvo a repetir, afectado porque ellos no tenían conocimiento, la mayoría, sobre todo en la escuela, en la ciudad donde yo vivo, en Sucre, en la mayoría de las escuelas, sean particulares o fiscales, no llevan la materia de tecnología. Llevan como nombre tecnología, pero les enseñan a dibujar y lo que se hace en artes plásticas, digamos. Pero tecnología, el manejo de los equipos tecnológicos, ellos no lo manejan. Más bien esta pandemia yo pienso que ha venido en una era digital, cuando el niño ya tiene por lo menos acceso al celular. Entonces, ha afectado porque el niño al inicio no sabía el manejo del computador. El papá tampoco, muchos papás tampoco no dominan el manejo de los aplicativos. Y el Zoom es un aplicativo. Y muchos hasta tienen dificultades de manejar un computador, un celular moderno, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, el papá ya ha mostrado una ansiedad, el papá ya se ha puesto nervioso porque el papá también, los padres no son profesores, no están capacitados. Si bien la educación tiene que ser participativa, ir de la mano el padre, la familia y la escuela, pero el papá no tiene la capacitación que tiene un profesor para enseñar a un niño o un adolescente, ¿cierto? Entonces ya ha empezado la frustración de parte del padre o el tío o cualquier persona adulta que haya estado al lado del niño. Empiezan, digamos, a molestarse, a llamarle la atención porque no puede, porque le está tomando tiempo y el niño, como les he dicho, él no tiene, o sea, la facilidad de un adulto de expresarse verbalmente y decir, bueno, me molesta, tiene paciencia, y empiezan los nervios. Entonces, ¿qué ha afectado uno en las relaciones interpersonales de familia? Que poco a poco eso también podemos decir que en muchas familias ha ido pasando en el transcurso de la pandemia, pero al inicio ha sido ansiedad de toda la familia. Y los niños han sido los más valientes, las personas y las que no han hablado y las que más han sufrido esto de la ansiedad durante la pandemia, porque a ellos les ha tocado sí o sí estudiar. El alumno de la universidad decía, bueno, este año no estudio, ¿no es cierto? Ni modo, me aplacé, perdí un año, pero el niño no podía perder un año. El niño, sus papás tenían que decir, tienes que entrar, tienes que poder y vamos a sentarnos y
prestar atención a tu lo mismo, aprender solamente con un profesor y un grupo de alumnos, de compañeros, que aprender a través de una pantalla. Ponle voz al niño frente a un televisor a ver una película para mayores de 14 años, el niño se va a aburrir porque no está eh, dirigido a esa etapa etaria, para esa edad, para ese público. Y los profesores aquí en Bolivia, lamentablemente, tampoco estaban preparados. Entonces, ¿qué lo hacían? Lo hacían una clase, una oratoria. No lo hacían a través. Estaba preparada. La educación en Bolivia no estaba preparada, no está preparada todavía. Entonces, el niño a los 15 minutos ya no quería estar. Se cansa la vista, la mente se cansa, se aburre. Entonces, eso ha afectado y hemos tenido un retroceso en la educación. Pero no podemos culpar al niño, porque el niño es el menos responsable, tampoco los profesores, porque eso sería, digamos, responsabilidad de nuestros gobernantes, ¿ya no es cierto? Nuestros ministerios. Ya. Bien, resaltando ese punto, a lo que comentabas, ¿no? Que ahí vamos identificando la parte de los niños, de los padres, y en este aspecto, ¿cómo crees que puede afectar esto? ¿Cómo puede afectar la ansiedad a los jóvenes? ¿O cómo A los llegamos a jóvenes, identificar ese aspecto? ya, bueno, a los jóvenes igual que a los niños, les ha afectado de igual manera. Muchos estudiantes de la universidad apenas y tiene, digamos, para las fotocopias. Muchos de sus compañeros seguramente no tienen equipos tecnológicos, tendrán un celular, pero no tienen el computador. Y otra cosa, ha afectado, ya te he dicho, ha habido mucha deserción de los estudiantes, porque también los profesores de la universidad no estaban preparados. Eh, ha habido mucha deserción, han dicho, bueno, yo no voy a estudiar este año, voy a perder este año, no tengo, no soy de la ciudad, tengo que irme a mi municipio porque no cuento con los recursos, no cuento con el computador, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar mi pensión, mis papás no están ganando, entonces me tengo que ir, en mi municipio no hay internet, y si lo hay, entonces también ha afectado a los jóvenes y entran en un momento de ansiedad, de frustración, por no poder solucionar su situación. Se ha visto la realidad, digamos, de la lástima, estamos en un país pobre en educación, entonces muchos de los jóvenes se han dedicado a no hacer nada, otros a beber constantemente con el grupo de amigos, y la crisis económica que también ha aumentado. Muchos de los estudiantes que los papás decían, tú tienes que estudiar y no me vas a trabajar, ahora tienen que trabajar para ayudar a su familia. Y no solamente se va a perder un año de la pandemia, sino se va a perder el otro año para rescatar la pérdida económica. Y ahí viene la ansiedad no solamente personal, la ansiedad en la pandemia ha sido total, así grupal en todo el país, a todas las familias nos ha afectado. Todos hemos sufrido momentos de ansiedad. Claro que algunas ansiedades han sido, algunas patologías han sido identificadas en esta pandemia y merecen ser atendidas. Ya. Ahora, No sé si volviendo estoy al... Sí, sí, respondiendo. es exactamente lo que nosotros hemos visto en diferentes compañeros, en diferentes personas que tenemos conocidos, ¿no? Que han llegado a sufrir este tema que, como usted menciona, no era visible o nosotros no queríamos reconocer que sufríamos este tema y pasaba como un pequeño dolor de cabeza o un dolor de estómago y se suponía que era, comía algo malo, ¿no? Siendo que podía ser, que podía ser una ansiedad, ¿no? Pero en el tema de los niños, ¿cómo los padres o cómo las personas que están a su alrededor pueden ayudarle para que puedan sobrellevar esto
y no se convierta no se convierta crónico, ¿no? Sea algo pasajero en lo que ellos puedan entender y puedan manejar y puedan sobrellevar toda su vida educativa, siendo que ellos, como mencionas, no han tenido un corte en su parte educativa, ellos han continuado constantemente. ¿Cómo podemos ayudarles a esos niños para que puedan sobrellevar esto? Ya. Primero, no tenemos que olvidarnos que son niños y que son jóvenes adolescentes algunos, que están en edad de la pubertad entrando a la adolescencia. No olvidarnos que cualquier de una persona que nos entiende. Pues tenemos que ser empáticos, ponernos en el lugar del otro y decir, bueno, y yo no voy a pensar o no voy a esperar que este niño piense igual que yo. Él no tiene una mente adulta. Para empezar, la primera responsabilidad del niño es el juego y el estudio. Entonces no vamos a separar los dos. Tengo que hacerle jugar, dedicarle que él tenga un momento de niño, sí, pues de niño, estoy queriendo mezclar con el portugués. No olvidarnos que el niño aprende jugando. Entonces, si yo quiero que aprenda, si yo quiero que él se adapte a este nuevo método de aprendizaje, pues le voy a enseñar jugando. Entonces, como padre me ha tocado ser profesor, ¿no es cierto? En esta época de pandemia, voy a enseñarle primero a jugar con el medio tecnológico, a utilizar jugando, que conozcan las teclas, que empieza a manejar el mouse, hacerle practicar, tenerle pasar aprendiendo a su ritmo. No todos los niños, no todas las personas aprendemos de la misma forma y en el mismo tiempo. Entonces ahí nosotros tenemos que no olvidarnos de tener paciencia a los niños y que ellos aprenden jugando y con cariño. Por más que al niño vos le grites, por más que le hables seriamente, un niño no te va a escuchar y no te va a entender, solamente lo vas a frustrar y le vas a crear más ansiedad si vos le exiges igual que a un adulto. Entonces, para combatir la ansiedad, no nos olvidemos que ellos son niños, aprenden jugando y con afectividad. Nada más. Ya. Entonces, la manera de aprender ellos es jugando, ¿no? Que es lo que con mayor facilidad lo hacen. Y ahora vámonos al ámbito de joven, a los jóvenes ya universitarios, que ya el juego ha quedado atrás y ya entra a la universidad. La universidad obviamente es un ámbito diferente, ¿no? No es el mismo que el colegio, en donde tenemos a los profesores todos los días y los tenemos constantes y nos pueden estar apoyando y a veces se crean más lazos familiares, ¿no? La universidad es el ámbito en donde nosotros vamos y nos preparamos para, donde simplemente nos guían en el tema y nosotros, gran parte es nuestro trabajo, pero ahora ha sido que ya esa guía no ha sido adecuada, implementada correctamente, entonces hemos llegado a sufrir este tema de la ansiedad. ¿Cómo puede un joven combatir este tema? ¿Cómo puedo yo saber qué hacer en estos temas, en estos momentos de ansiedad? Bueno, si el joven vive con su familia, lo mismo. Tenemos que tenerle paciencia. Que si bien es joven, no es una persona totalmente madura, ¿cierto? Los jóvenes y muchas personas también que hemos sido alguna vez jóvenes, nos queremos absorber los problemas de los adultos y querer solucionarlo, cuando a veces nuestro cerebro, nuestras emociones lamentablemente no están preparadas. Entonces, tenemos que tenerle paciencia y siempre repetimos que ponemos en el lugar del otro. El docente, el padre de familia, el que está al lado del joven tiene que pensar que en un momento determinado, él también ha sido joven. Y decir, a ver, yo qué cosa pensaba cuando era joven. Lo último que yo pensaba era querer estudiar. Lo que yo quería era estar con mi enamorado, con mi enamorada, quería estar con mis amigos y voy a conseguir los megas para entrar a la reunión del viernes en la noche, pero no, para mi examen no tengo dinero, no tengo ni los recursos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ayudarle? Conversar con ese joven.
también no forzarle. A nadie le gusta que le obliguen, decirle, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Se prepare para un futuro y para que tenga poder económico, prestación en la sociedad, oportunidades que tenga, no va a estar preparado para aprovechar las oportunidades. Entonces, tenemos que hablarle y decirle, tienes que prepararte para las oportunidades que se te presenten y tener una independencia económica y también salir, digamos, del punto en que tú estás para ir al frente, pero conseguir estudiando. Nos ha tocado en esta pandemia, todos tenemos que adaptarnos, a diferencia de los objetos y de los animales, a los animales también se adaptan, somos seres adaptables. Al principio nos cuesta, cualquier cambio nos cuesta, pero en el transcurso del tiempo nos vamos adaptando, nos vamos acomodando, nos vamos acostumbrando. Entonces, la comunicación con los jóvenes y la afectividad también es importante. No el juego, pero sí la comunicación y estableciendo límites. El límite no significa que yo le voy a mandar, lo voy a ordenar o voy a ser autoritario. Pero sí el joven tiene que saber que tiene límites y que tiene responsabilidades. Y una de sus responsabilidades es prepararse para las oportunidades que se le presenten. Entonces, Bueno, ahí yo pienso que sí ayudamos a combatir la ansiedad. Referente a lo que también mencionabas, ¿no? A todo el mundo ciertamente no ha afectado en sí lo que ha sido esta pandemia, dado que nos ha dado encerrarnos en nuestro propio entorno y sobre todo tratar de implementar y aprender por los medios digitales, cosas que era poco habitual para nosotros. Bueno, aquí, ¿qué sugeriría para que se pueda reducir esa ansiedad en esta época de cuarentena o post-cuarentena? Y también en ese aspecto, ¿qué consecuencias negativas cree que se sufre cuando uno está queriendo aprender en la etapa educativa? ¿Qué sensaciones negativas se siente por este motivo de la ansiedad? La primera parte de la pregunta, ¿me repites, por favor? Ya. ¿Qué maneras existen para poder reducir la ansiedad? Uno, como nos ha tocado encerrarnos y a veces en situaciones de estar solos, creo que tendríamos que esta pandemia nos ha enseñado a valorarnos cada uno mismo, valorar nuestra propia compañía. Entonces, aprender a vivir en soledad también, no siempre depender del otro para estar bien, aprender a resolver nuestros problemas de forma autónoma. Aprender, otra cosa también nos ha demostrado que tenemos que estar preparados tecnológicamente, no solamente los niños y los jóvenes, sino los adultos mayores no pueden conformarse con decir, en mis tiempos no había eso y ahora yo soy viejo y me quedo en mi lugar. Entonces, para estar en contacto con los demás ahora, tenemos que agarrar un celular, tenemos que agarrar un computador y tratar de lidiar con esa soledad, ¿no es cierto? Buscar la compañía a través de la pantalla. Entonces, eso nos ha enseñado la pandemia. No a valorar y a gustar de uno mismo, de nuestra soledad, de nuestra propia compañía, reflexionar en qué estoy fallando, por qué mi familia no quiere que vaya a pasar la pandemia con ellos, o por qué, digamos, mis amigos no me llaman a reunión. Entonces, reflexionar sobre uno mismo, buscar compañía a través de, podemos quedar en nuestro sitio, el mundo, la ciencia está avanzando y nosotros no podemos quedarnos atrás, tenemos que ir detrás de eso. Ahora, en educación, lo mismo. Los nuevos, las nuevas autoridades, ministro de Educación, eh,
también tiene que tomar esto, buscar venir en el futuro que se va a presentar. Entonces, ya no podemos continuar con la educación tradicional del profesor dictando clases, del profesor educando a un grupo. Ahora la educación se ha visto que tiene que ser a través de medios tecnológicos innovadores y individual. Nosotros tenemos que dirigirnos a cada alumno. No todos aprenden de la misma forma, no todos los alumnos tienen la misma condición económica, no todos tienen, no todos aprenden al mismo tiempo. Entonces, eso tiene que hacer reflexionar en la educación y buscar un cambio, ¿no es cierto?, para mejorar. Y ahora ya no depender tanto de la educación presencial. Ahora se ha visto que a los seres humanos le cuesta, pero no había sido difícil aprender a través de un computador, a través de un celular. Se puede, es bueno aprender en grupo, es lo mejor, digamos, pero no es la única alternativa. Ya, sí, más nosotros queríamos tener esta idea ya profesional de lo que es este trastorno, que al final todos sufrimos, pero cada uno sufre en diferentes grados, ¿no? De acuerdo a ciertas situaciones se va acentuando o no se va mostrando y podemos manejarlo con mayor tranquilidad, y en el caso que ya sea grave, obviamente, buscar una ayuda profesional, ¿no? La pandemia, como mencionas, nos ha enseñado a primero autoevaluarnos, ¿no? Hacer una autoevaluación propia y ver cuáles son nuestros pros y nuestros contras, ¿no? Ver qué estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal, y después, más que todo, unirnos con la familia, ¿no? Que es lo que se ha estado viendo. Y con esta idea ya nosotros vamos a poder mostrar a nuestro grupo y en realidad a las personas que van a lograr ver esta entrevista, cómo tratar a un niño, ¿no? El objetivo sabíamos que las personas más afectadas eran los niños y los jóvenes, porque ellos han cambiado de estar con personas a no estar con personas, ¿no? A estar en casa, a estar encerrados, ¿no? Es muy diferente a un adulto porque ellos van a su trabajo y pueden estar hasta trabajar solos, ¿no? Entonces es muy diferente a un niño que está todo el día conectado y relacionado con personas, a diferencia de un adulto, ¿no? Entonces, con estas técnicas esperemos que a nuestros compañeros y en realidad a todos podamos nosotros entender a ellos y darles una mano, ¿no? Ponernos en sus zapatos y saber que ellos también necesitan ayuda, ¿no? Ellos no son como los adultos que identifican esto y pueden saberlo, ¿no? Sí, otra cosa, chicos, no olvidarnos que la ansiedad no solamente es el aislamiento, o no es solamente que provocado por el estrés. A veces también la ansiedad es provocada por el sedentarismo o por la mala alimentación. Hay alimentos que provocan más ansiedad que otros. Claro que eso ya lo explica mejor un nutricionista, ¿no es cierto? Pero sí tiene que ver, o sea, un niño que le das mucho dulce es más ansioso que un niño que tiene una alimentación más balanceada. Un niño también que está todo el día sedentario, que no juega con juguetes, no necesariamente juguetes, pero que no corre, que no sale al aire libre, que está todo el día con el computador o con el celular, también muestra momentos de ansiedad. Y eso los papás responsables tienen que cuidar de que eso no se vaya grabando. Entonces también sacarlos un momento del computador, y eso es lo que provocaba en las clases que daban los profesores. Y en este momento yo te estoy hablando más que como pedagoga, como madre de familia, eran horas extensas frente a un computador. El niño empezaba a quedar nervioso, irritado, y salía del computador y no quería nada, no quería comer, y empezaba a llorar, y era porque es mucho tiempo frente a un computador y en diferentes horarios. El niño tiene que estar frente al celular en horas establecidas, no todo el tiempo. Y cuidar su alimentación, sacarles a hacer actividad física, y lo mismo pasa con un joven y un adulto. Entonces,
ahí influye la alimentación, el sedentarismo y el aislamiento para que la ansiedad aumente. No te Tu escucho, micrófono, Gabriela. Perdón. Gracias realmente por tu tiempo. Nos has dado una idea más clara de lo que es la ansiedad, cómo podemos nosotros ayudarnos y cómo podemos ayudar a las personas, y nos va dando una idea más clara de lo que es, y esperemos que la solución que nosotros planeamos, queremos buscar o encontrar, son soluciones creativas, ¿no? Para poder sobrellevar y poder identificar lo que es la ansiedad y poder sobrellevarla en jóvenes y en niños, ¿no? Para darle maneras o métodos de maneras creativas a los niños y a los jóvenes, ¿no? Ya que es diferente la metodología a la cuales ellos aprenden, ¿no? Entonces, agradecemos realmente por tu tiempo. ¿Algún consejo para finalizar, para cerrar y poder nosotros ya tener una idea mucho más clara de lo que es, a qué rumbo vamos a tomar este proyecto, ¿no? Entonces, para ver de qué manera nosotros podemos brindar con mayor seguridad esto. Primero, chicos, felicitarles por el tema que están abordando y en este tiempo de pandemia, estas patologías psicológicas o casos han ido aumentando. Como se ha dicho, nos han demostrado que sí sufríamos ansiedad, aunque no nos daban cuenta, estábamos disfrazando, y al encontrarnos con nosotros mismos, o sea, nos ha dado miedo, y hay muchas personas, muchos familiares han descubierto muchas patologías dentro de cada familia. Ahora, felicitarles por eso. Y el consejo que les daría, digamos, si se enfocaran solamente en niños, como hemos hablado ahora de niños y jóvenes, uno, o si se enfocan también con adolescentes, sí, en la pubertad, no se olviden que para hacer un proyecto, primero tenemos que identificarnos con el sujeto que estamos estudiando. Porque es fácil dar teoría y ustedes van a encontrar ahora en libros, van a encontrar en el internet, pero ustedes pónganse en el lugar del sujeto que están queriendo estudiar y vayan y recuerden en el pasado cómo era yo, cómo hubiese querido que sea en ese tiempo y cómo, digamos, sería ahora si yo fuese niño. Nada. Listo, muchas gracias, y ya nosotros vamos a estar comentándote todo lo que vayamos obteniendo, y en algún caso buscando una ayuda, ¿no? Para poder enfocar algo más creativo y dar